Gracias por visitarnos y escuchar otra poderosa enseñanza impartida por el Dr. Jorge Porras Benedetti y por el Centro Latinoamericano de Estudios Ministeriales. Desde tu canal, Enfoque Ministerial. Nuestra asignación es transformar nuestros seguidores en discípulos y nuestros discípulos en ministros del Señor. Confiamos que este mensaje te llevará a descubrir tu propósito de vida y a convertirte en un embajador del reino de Dios en la tierra. Ahora, preparémonos para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hola, bendiciones a todos, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga grandemente, su gracia, su favor sea sobre ustedes de una manera muy, pero muy especial. Saludo a todas las personas que ya se están conectando, que ya están conectadas. Gracias por esos likes. Se los agradezco mucho cuando dan like porque nos ayuda a avanzar en la posición. Nos posicionamos en las redes mejor cuando tenemos muchos likes, ¿no? Y así la gente puede escuchar. Así que mil bendiciones para todos. Un placer saludarles. Y bueno, vamos a entrar en la palabra. Hoy les quiero dar un mensaje que va a traerles mucha bendición, muy práctico, muy para solucionar problemas, para movernos en lo diario, en la situación diaria que vivimos. Vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones complejas a veces y no hayamos cómo resolver las cosas. Y todos tenemos graves problemas, muchas veces difíciles. Y estamos como encerrados a veces en un túnel sin salida, en un hoyo profundo, caemos y necesitamos que alguien nos extienda la mano, nos diga, ven, yo te saco de ese hoyo, ven para darte la mano. Y a veces nos pasa, ¿no? Todos pasamos por momentos muy difíciles, como también pasamos por momentos de mucha gloria, de mucha bendición, de mucha prosperidad. La vida tiene altos y bajos, altos y bajos. Es inevitable. Yo he aprendido algo, ¿no? En mis años de vida y en mis años de ministerio, y es que hay un viejo refrán que yo lo uso de vez en cuando, me acuerdo de eso, ¿no? Un viejo refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo espero que los males no duren 100 años tampoco, porque imagínate. Pero hay una gran verdad dentro de ese dicho ahí, ese decir antiguo, ¿no? Y es que los problemas siempre van a pasar, en el sentido de que van a venir, en el sentido de que van a pasar, pues los vamos a dejar atrás. Todos tenemos problemas emocionales, físicos, de salud, financieros, familiares, y para de contar, con los amigos, con las amistades. Los problemas están a la luz del día. Eso viene todo el tiempo. Uno lo que tiene que hacer en la vida es no provocarlos, porque ellos vienen solos. Los problemas llegan solos. Mira, yo recuerdo hace años atrás algo que yo aprendí leyendo la ley de Pareto. La ley de Pareto es una ley bien interesante que dice que en una empresa el 20% de los empleados, el 20% de los empleados de una empresa hacen el 80% del trabajo. Y el otro 80% de los empleados hacen el 20% que queda. O sea, que en toda empresa siempre hay una cantidad de personas que es la mínima. En este caso, decía Pareto que era el 20%. Son las que tienen toda la carga de la empresa. Los demás, pues, contribuyen, hacen el trabajo que tienen que hacer, pero representa el 20 nada más por ciento del trabajo que hacen el 80%. Imagínese usted. Entonces, en la vida también hay otro principio que dice que el 90% de las cosas que a nosotros nos suceden, el 90% de las cosas que nos suceden, nosotros somos responsables. Pero hay un 10% que no tiene nada que ver con nosotros. Son situaciones fortuitas que vienen sin nosotros haber hecho nada, ni mal a nadie, simplemente vienen porque tienen que venir. Y no tenemos nada que ver con lo que está pasando, no somos culpables, ni siquiera provocamos nada. Es como cuando usted va por la calle y una persona la agarra con usted, pues, y le choca el carro y lo insulta, y usted viene, ¿qué le pasó a este? Y viene malhumorado, viene endemoniado, y usted se le tropezó por el medio y se le presentó por delante y se lo llevó por delante usted también. Entonces, eso sucede muchas veces, pero el 90% de las cosas que nosotros vivimos, tenemos y hemos logrado, pues tiene que ver con nosotros, con nuestras decisiones. De tal manera que si analizamos que es el 90% de todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos alcanzado, lo que hoy en día hemos logrado es producto del 90% de nuestros esfuerzos.
Solamente un 10% son cosas fortuitas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, si tenemos el 90%, quiere decir que lo que estamos viviendo ahorita, de alguna manera, directa o indirecta, nosotros tomamos alguna decisión, buena o mala, pero fuimos nosotros, porque el 90% de lo que somos es nuestra responsabilidad. De tal manera que yo he llegado a pensar muchas veces en mi vida, yo tomo las cosas de una manera un poquito diferente a la mayoría de la gente. Yo aprendí algo y es que uno tiene que asumir responsabilidades. Y uno de los secretos que yo tengo de vida es que cuando a mí me pasa algo malo o me suceden cosas que no deben suceder, y yo las reviso con una amistad, con un familiar, con una empresa, con alguien, algo que realmente me afectó y se creó un problema, se creó una dificultad, yo lo que hago es que digo, ¿en qué fallé yo? ¿En qué yo fui responsable? En vez de decir, ¿en qué me fallaron esa gente? Eso es culpa de ellos, eso es culpa de ellos. Yo estoy así por culpa de mi mamá, de mi papá, de todo el mundo. Le echamos la culpa a todo el mundo. Eso en psicología se llama proyección o se llama, tiene otro nombre porque son mecanismos de defensa, en donde tú proyectas tu problema, se lo proyectas a otro. O le echas la culpa a otro, se lo descargas a otro. Siempre tienes culpables, no asumes responsabilidades. Entonces hay muchos mecanismos de defensa psicológica que nosotros tenemos en donde lamentablemente vivimos en un estado de negación. ¿Qué significa eso? Que siempre estamos negando de alguna manera que nosotros somos culpables. Y no es que quiero que te caiga la culpa a ti encima, andas en condenación todo el tiempo culpándote de todo, no. Pero sí debemos pensar muy calmadamente, muy adecuadamente y muy maduramente, por ponerlo de una manera, que lo primero que tenemos que revisar en un problema es dónde yo estoy fallando, qué hice mal. No empieces buscando los culpables allá afuera, comienza por ti y vas a encontrar más rápido la solución, porque la mayoría de los problemas, la culpa es nuestra, no de los demás. Entonces, cuando nosotros comenzamos a solucionar un problema, ese es el primer principio. Anota, primer principio que te voy a dar. Cuando tú quieras solucionar un problema, no comiences por los demás, buscando el culpable. Te vas a simplificar mucho tiempo y vas a dar casi siempre en el blanco. Yo diría que en un 90% vas a dar en el blanco. Porque lo dice, la estadística dice que el 90% de lo que nosotros somos fueron decisiones que nosotros tomamos. Entonces, eso me dice a mí que cualquier problema que yo tenga, yo tengo que considerar que el 90% de ese problema en algo fuerte, a ese nivel, yo fui culpable. Entonces debo empezar por mí, no por el 10% que no sé qué fue lo que pasó. Entonces busco mi solución empezando por mí. ¿En qué yo fallé? ¿Cuál fue el problema? El primer principio entonces es, siempre comienza a buscar la solución de un problema aceptando tú la responsabilidad de lo que ha pasado. Cuando no asumimos responsabilidades por lo que nos está pasando, lo que ha pasado, nunca vamos a encontrar el culpable, porque siempre vamos a ver de la nariz para allá, lo vamos a ver afuera. Los problemas son endógenos o exógenos, así se llaman. Los problemas pueden ser problemas endógenos o problemas exógenos, y casi siempre los problemas son más endógenos que exógenos, están más adentro que afuera, son producto de nuestras decisiones. Son producto de nuestros malos cálculos, de nuestras malas inversiones, de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, a veces de nuestra rebelión, a veces de nuestros malos hábitos, malas costumbres, envidias, odios, rencores, qué sé yo. Nosotros a veces estamos llenos de tanta cosa y no asumimos responsabilidad por ello. Siempre queremos buscar a alguien, culpar a alguien. Entonces, el primer principio para que resuelvas un problema, comienza por asumir responsabilidad primero tú. Piensa en qué he fallado yo, qué sería lo que hice mal. Si tú tienes un conflicto con una persona y la persona te salió con 4 cosas a mí muy feas, te maltrató, a mí me ha pasado que me han llamado ministros, o yo los he llamado y de momento la persona salió con un malestar terrible, me ofendió. Eso me pasó hace muchos años con una persona y yo decía, ¿qué le hice yo a esta persona? ¿Qué sería lo que hice? Pero en aquel tiempo yo no tenía la experiencia que tengo ahora. Y con los años me di cuenta que sí había un problema conmigo
y que yo no lo estaba detectando. Y es que a veces nosotros ofendemos a las personas, las maltratamos, no las atendemos. A veces nos hacemos la vista gorda, como se dice, de situaciones, y las personas están heridas porque ven nuestra actitud. Son problemas de actitud, con C, actitud, no de aptitud, sino de actitud. Entonces, somos culpables, pero normalmente uno tiende a buscar el problema en otro lado y no en uno. Comienza por ti, comienza por tu corazón, comienza a revisarte. Esa es la ley número 1 para solucionar problemas. Fíjate que aquí en la escritura, vamos a buscar una escritura que te va a ayudar mucho, que es en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vete Mateo 11, 28, para que comencemos a revisar la escritura sobre qué nos dice el Señor en cuanto a los problemas, en cuanto a las dificultades. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, o en conflicto, en problemas, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Ahí dice alma, pero es vidas, para vuestras mentes, para vuestras vidas, para vuestro ser. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero lo bueno de esto aquí, este texto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, agobiados, y yo os haré descansar. Entonces, esto me dice a mí que lo primero que yo debo hacer cuando tengo un problema, no importa cuál es venir al Señor. Con mi agobio, con mi problema, con mi conflicto. Y la primera pregunta que yo le hago al Señor cuando yo tengo un problema, y esto se lo estoy dando para que lo comparta, segundo principio que le estoy dando. Cuando usted tenga un problema, el segundo principio es, venga primero al Señor. Venga primero al Señor y hable con Él. Porque en Él está la fuente, la sabiduría y el conocimiento de todo lo que se está pasando. Él lo sabe. Él conoce los detalles, Él conoce los corazones, Él conoce las intenciones, Él conoce todo, hermano. O es que, hermano, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, dice que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Y dice que el Espíritu Santo, este pasaje de 1 Corintios es un pasaje que ustedes deben leer, hermano. Deben leer 1 Corintios capítulo 2, ese pasaje de la Biblia. Yo lo uso mucho para mi vida personal, por lo que Pablo enseña aquí, los principios que enseña en el capítulo 2. En el versículo 6, tiene la Biblia a su mano, ábrala por favor. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los iniciados, entre los principiantes, entre los novicios. Dice, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer algún día, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios, fíjate, y predestinó, pero más bien es predesignar. Es la palabra provisó del griego, predesignar, antes de los siglos, que son dos palabras, predesignar, no es una sola palabra, es predesignar, esa es la expresión que yo uso para provisó, no predestinar, antes de los siglos para nuestra gloria, la cual, hablando de la sabiduría, ninguno de los gobernantes, o sea, de los gente de autoridad, de los que tienen autoridad de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, no se le ha imaginado el hombre todavía, son las que Dios preparó para los que le aman, para los que lo aman. Eso quiere decir que Él es la fuente. Y cosas que tú ni te imaginaste, ni nunca has oído, nunca has visto, el Señor las tiene para ti. Pero si tú no le consultas, si tú cuando tienes un problema lo que sales es corriendo a buscar una pistola para matar a la persona que te hizo daño,
O sales a reunirte con un montón de gente, a contarle lo que te hizo fulano y a difamarlo porque mira lo que me hizo. Y tú puedes tener toda la razón del mundo y te sientes herido y a lo mejor lo que tú estás diciendo es verdad. Te hicieron eso, te golpearon, entonces reúnes la iglesia, reúnes el grupo de ancianos, reúnes los diáconos, reúnes el cuerpo ministerial, el presbiterio, qué sé yo, cómo tú estás organizado en tu congregación o en tu familia, y agarras y botas todo aquello que tienes en el corazón, odio, rencor, malestar, porque esa persona o esas personas te hicieron eso. Y entonces acudes rápidamente a los más cercanos. ¿Y por qué acudes a los más cercanos? Bueno, porque esas son tus personas de confianza, esas son las personas que tú crees que te van a escuchar y esas son las personas que tú piensas que van a estar de tu lado. ¿Y por qué los buscas? Porque son las personas de tu confianza. ¿Y por qué no buscaste al Señor primero? Porque Él no es la persona de tu confianza. Él no es la persona de tu confianza. Las personas de tu confianza son aquellas que tú cuando oras, tú cuando gimes, tú cuando clamas, tú cuando buscas al Señor, el Señor te va a revelar quién es Él y quiénes son tus personas de confianza. Entonces, ¿por qué tú buscas a esas personas? Porque en ellas son las que tú confías. Y a veces hasta buscas al vecino y a veces buscas hasta cualquier persona por ahí que no sabes si te va a escuchar bien o no, si te va a ayudar. Pero ¿por qué no buscas al Señor en primera instancia? Porque el Señor en tu vida, probablemente, por lo que te estoy diciendo, 2 más 2 son 4. ¿Por qué buscas a los demás que son tu persona de confianza y por qué no al Señor? Porque el Señor no es tu persona de confianza. Por eso siempre tenemos el problema que tenemos, lo agrandamos, lo agigantamos cuando vamos a las personas equivocadas, porque entonces ya estamos difamando, ya le informaste a un montón de gente lo que pasó y ese montón de gente empieza a regalo por ahí y después viene la persona y se te acerca y te dice, ven acá hermano, ¿qué usted está haciendo? Porque usted me está difamando, usted está diciendo todo eso por ahí, que yo le dice, sí, usted me hizo y además aquel lío. Y la persona te dice, pero es que usted se equivocó. Yo no quise decir eso, eso no fue así, lo que pasó fue esto y esto y esto y esto y esto. ¿Quién le informó a usted eso? Bueno, es que me informaron que usted hizo esto y esto y esto y otro. Tú dices, no, yo no hice eso. Yo lo que pasó fue, lo que hice fue esto y esto. Esa persona distorsionó lo que yo dije. Ah, sí fue la cosa, bueno, perdóname. Pero ya regaste la semilla de condenación y de juicio y de malestar con todo el mundo. Antes de averiguar. La Biblia dice, hay un pasaje por ahí, no recuerdo dónde está exactamente ese pasaje, ahora mismo no lo recuerdo, pero búsquelo, por ahí dice, lo que resume el pasaje es que no podemos hacer un buen juicio si no tenemos las dos partes de la historia, si no conocemos las dos partes de la historia. Uno a veces tiene problemas y escucha un solo ángulo. ¿Se acuerda Salomón cuando las dos mujeres vinieron diciendo que ese era el hijo de ella y la otra decía no, que era de ella y empezó el lío tremendo? Y Salomón dijo, bueno, entonces vamos a partirlo por la mitad, le damos la mitad a uno y la mitad al otro. Venga, llamó al soldado y cuando el soldado levantó la espada para cortar al muchacho en 2 pedazos, saltó una de las mujeres, no lo mate, por favor, no lo mate. No haga eso, más bien, no haga eso. Y entonces Salomón se dio cuenta quién era la mamá, porque fue la que brincó enseguida para que no hiciera eso. Así nos pasa a nosotros. Nosotros, hasta que no tenemos la espada que va a caer para darnos el juicio, no razonamos, no actuamos. Y a veces condenamos a la gente por cosas que nos metieron en problemas supuestamente, y en verdad esa persona no lo hizo con esa intención, ni fue eso lo que hizo. Pero como nos precipitamos a buscar al que no debíamos buscar, y las emociones y la mente que tenemos a veces perversa y corrupta, y no perdonamos y andamos siempre como somos reaccionarios. Usted no puede ser reaccionario en la vida porque va a tener siempre problemas. Entonces, tercer principio, no sea reaccionario. No sea reaccionario. No se deje guiar por las emociones. No sea reaccionario. Cuarto principio, actúe siempre y responda siempre por principios bíblicos
y no por emociones. Ese es el cuarto principio. El tercero es no sea reaccionario. Revise bien lo que es no ser reaccionario. Porque tendemos a ser muy reaccionarios. No solamente en los problemas, en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión con los demás hermanos, en nuestra vida diaria. Nos precipitamos, pero vemos una cosa, enseguida reaccionamos y actuamos y no tenemos un poquito de calma, porque andamos en una vida ajetreada, ¿no? Muy ajetreada, y nos creamos nosotros mismos, como te lo dije al principio, un 90% de lo que nosotros somos hoy día es nuestra responsabilidad, y un 10% causa ajena a mi voluntad, dicen los expertos. Entonces, cuando yo entiendo que un 90% de lo que yo soy es mi responsabilidad, son mis decisiones, entonces mejor es que ponga las cosas en el orden. Primero déjame revisar mi corazón, déjame ver mi mente, déjame ver qué es lo que tengo, déjame averiguar bien las cosas, porque algo de responsabilidad, si no mucho, debo tener yo en este asunto, y creo que soy inocente, que no soy culpable, que no he hecho nada. No, hermano, nosotros debemos poner las cosas de otra manera, porque a veces creemos que somos unos santicos, que no herimos a nadie. Todo el mundo es el culpable. Nosotros somos los buenos, nosotros somos los santos, nosotros somos los que, pobrecitos, somos las víctimas siempre. Todo ser humano actúa siempre por instinto de supervivencia. Actúa de esa manera. Actúa por instinto. Por protección, por supervivencia. Nosotros actuamos así. En cualquier situación que se nos presente, siempre vamos a actuar por supervivencia, proteger la vida. No tenemos ni que pensarlo. Viene un camión y vemos que se le fueron los frenos y hacemos así, y viene contra nosotros y nos quitamos del medio. Y si lo vemos 3 segundos antes, los quitamos porque preservamos la vida. Y no sabemos dónde vamos a caer, pero no nos quitamos del medio. A lo mejor hicimos así, nos zumbamos y caemos por el edificio para abajo, pero tenemos que movernos de ahí, porque hay más posibilidad, moviéndome a ver si la pego, que caigo en un sitio bueno, que el camión, eso estoy listo, el camión me vaya por delante y me va a desbaratar. Entonces, actuamos así, reaccionariamente, y cuando somos reaccionarios, somos personas que tenemos muchos problemas todo el tiempo. ¿Cómo debemos actuar? No reaccionariamente, debemos actuar por principios. ¿Qué significa actuar por principios? Mire, cuando nosotros tenemos un problema, la primera fuente nuestra es el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo soy la fuente. Yo soy la fuente de la solución a todos tus problemas. Yo no he encontrado un problema en mi vida que la palabra de Dios no tenga respuesta o que Dios no tenga respuesta. A veces he tenido situaciones muy difíciles, hermano. Difíciles, pero difíciles. Y le he buscado la vuelta porque yo soy una persona, yo hago ajedrez, me gusta el ajedrez y en el ajedrez tú tienes que ver 20, 30, 40, 50, miles de jugadas a veces. ¿Qué muevo acá? Si muevo el peón, el caballo, el alfil, la torre, quito el rey del medio, ¿qué hago? O sea, las posibilidades son infinitas. Las combinaciones que puedo hacer no tienen, en serio, no tienen conteo, eso es innumerable. Entonces tengo 20,000 millones y tú dirás, pero puede ser, sí. Hay 20,000 millones. O usted no escuchó la historia del rey que este hombre que era jugador de ajedrez experto hizo algo por el reino, porque el ajedrez supuestamente empezó en la India. Entonces este hombre, esos son cuentos de siglos atrás. Este hombre hizo algo que bendijo mucho al rey, que bendijo el país. Y entonces el rey le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te doy. Y entonces el hombre se quedó pensando y se acordó del cuadro de ajedrez, que tiene 64 cuadros, ¿no? Y pensó y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Mire, yo lo único que necesito es que usted me dé un granito de arroz. Y en la segunda casilla ponga 2. Y luego, a medida que vaya poniendo en la tercera y en la cuarta, usted simplemente deja que eso se vaya multiplicando. Y lo que al final termine, pues eso es lo que yo quiero. Entonces el rey le dijo, eso es todo lo que tú pides, un granito de arroz aquí, 2 aquí, y que eso siga multiplicando. Pues está bien. Imagínate cuánto podrá dar eso, un saco de arroz, diría él. Que él sí, dele lo que él pide.
Y entonces pusieron el granito de arroz aquí, los dos acá, y empezaron a multiplicar por 2, por 4, por 16, por 64. Hermanos, cuando iban por la mitad del cuadro de ajedrez, ya todo el arroz del país estaba consumido. Y cuando llegaron allá, eran millones y millones y millones de toneladas de arroz. Saque la cuenta para que usted vea. Empiece a multiplicar. 1, después de 1 tiene 2, después 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 2, 32, 32. Y cuando usted sigue, y dele por ahí para arriba. A ver cuánto le da. Millones de sacos, millones y millones y millones. Entonces, a veces nosotros no entendemos cómo funciona el reino. A veces el Señor nos da una respuesta sencillita y nosotros decimos, esa es la respuesta y eso es lo que voy a hacer. Y no entendemos. Es como Elías cuando fue a orar por la viuda. ¿Se acuerda que le pidió alimento y la viuda le dijo, yo lo que tengo es un poquito de aceite, un poquito de harina, para hacernos una tortica ahí, una arepa, diría yo a los venezolanos, una arepita allí y bueno, y comérmela con mi hijo y ya, no morimos, porque lo que hay es una hambruna terrible. Ahí fue donde lo mandó el Señor cuando le envió a Elías a visitar una viuda. Y entonces la viuda pues se quedó pensando lo que le decía Elías, que le decía que le sirviera primero a él. Y ella pensaría, pero este viejo dice que es profeta, dice que es un hombre de Dios, y yo tengo este poquito de harina, este poquito de aceite, y me dice que les acabo de explicar qué es lo que tenemos para comer y morirnos, porque no hay más nada, y me está diciendo que le prepare al primero. Esto no me cuadra. Este es un hombre de Dios, yo creo que es un aprovechado, está tratando de comerse lo único que yo tengo acá. Pero, curiosamente, la Biblia dice que la mujer le hizo caso porque entendió que era profeta. Fíjese bien, ya entendió que era un profeta. Y bueno, si me como la torta esta que voy a hacer conmigo, me voy a morir. O sea, me la como, pero de todas maneras me voy a morir. En cambio, diría ella, si yo siembro en este tipo que dice que es profeta, y que yo veo que es profeta por la apariencia, por cómo habla, qué sé yo, si yo siembro en este hombre, tengo la posibilidad de resolver esto. De todas maneras, si se come esto y no hay nada, pues de todas maneras yo me voy a morir, me la coma o no. Pero con él de repente tengo alguna respuesta, alguna solución. Y bueno, hizo la torta y se la dio a Elías. Y Elías, después que se comió la tortita y la cuestión, le dijo, búsqueme las tinajas que tenga por ahí, las vacías, para el aceite. Y ella dijo, sí, pero están vacías. Sí, sí, búsquemelas, yo las quiero vacías. Vacías. Y búsquemelas. Y la mujer sacó varias tinajas y varias vacías para lo que él le pedía. Y oró Elías y se llenaron las vasijas de aceite y de harina. Y ella miró aquello, imagínese. Y Elías le dice, necesito más vasijas. Tiene más, bueno, yo creo que tengo otras poquitas, pero y volvió otra vez, revisó por todos lados, consiguió 2 o 3 más y las puso allí. Y Elías oró y se llenaron otra vez las vasijas y las tinajas de harina y de aceite. Y él le dijo, pero búsqueme más. Y la mujer seguro tenía un vecino cerquita, dame un momentico, y buscó por allá. Y bueno, yo me imagino la historia, ella trató de traer, a lo mejor aparecieron, de entre una cosa y otra, mejor aparecieron 2, 3, 4, 5 vasijas, cosas que tenía por ahí, las vació y llenó todo lo que pudo. Todo lo que pudo. Es posible que haya llenado 40, 50, 60 vasijas entre aceite y todo, porque después no consiguió más. Y Elías le dijo, no hay más. Y le dijo, no, eso es todo lo que conseguí, que se revisó con los vecinos, con todo el mundo, y las vasijas se llenaban. Finalmente no hubo más vasijas. Y pues Elías dijo, bueno, si no hay más vasijas, no hay más aceite, ni hay más harina, y ya se acabó la multiplicación aquí. Y dice la Biblia que esa harina y ese aceite le duró a esta mujer por años, por varios años. Fue mucho el aceite que hubo allí. Parece que el aceite no se daña, ni la harina, si la sabes guardar, no se daña. Son alimentos no perecederos. El aceite, el vinagre, la miel nunca se pudre. Ese alimento nunca se pudre, la miel. Tú cierras una miel, la tienes ahí 50 años y la abres y está perfecta, no se daña nunca, no se pudre, no tiene pudrición, nada la daña, la miel. Y hay elementos que no son perecederos, el aceite, el vinagre y muchos otros. Entonces, esta mujer obtuvo la respuesta ante una situación muy difícil, en donde lo que había era hambruna y no había respuesta. Pero el Señor le mandó al profeta, porque todo profeta de Dios, que es un verdadero profeta,
tiene la respuesta para cualquier problema, no importa cuál sea. ¿Por qué? Porque está conectado con la fuente, lo que te leí aquí en 1 Corintios 2. Está conectado con la fuente de sabiduría y que responde todo. Fíjate lo que él dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. ¡Wow! Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, el espíritu renacido, el espíritu del hombre? Las cosas, dice, así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. ¿Usted oyó lo que yo acabo de leer? El Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos un espíritu renacido. Y mira el potencial que tenemos ante los problemas. Y usted posiblemente la primera que acude a la vecina, a su grupito más cercano, a bla, 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 a contarle todos sus problemas. ¿Y por qué lo hace? Porque no ve solución. Porque no sabe qué hacer. Porque se ofendió, porque se molestó, porque está pasando por una crisis. Y corre a buscar al que sea. Y mire lo que pasa. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Cuando tú vas a tu espíritu, revisas bien y le permites al Espíritu Santo que te revele, él te va a decir cuál es tu problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? Yo he estado en posiciones, y aquí viene la quinta respuesta, quinto principio. Cuando tengas un problema, en el cuarto te dije, aprende los principios. Dios trabaja con principios, no con emociones. Y no respondas por emociones, responde por principios. Si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Qué significa ese principio? Si te golpean una mejilla, pon la otra. Pablo lo dice. No paguéis mal por mal, sino con el bien vence el mal. ¿Cuáles son las dos mejillas? El bien, el mal. El árbol de la ciencia de la vida y de la muerte, del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol, por ponerlo de una manera, de la bendición y la maldición, es lo mismo. Son principios. Entonces, si tú no actúas por los principios, sino por emociones, tienes problemas. Entonces aquí yo te estoy diciendo, quinto principio dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Quinto principio, siempre recuerda que el Espíritu Santo te va a revelar todo aquello que te fue concedido gratuitamente, que tú no sabes ni cómo usarlo, ni tienes conocimiento de ello. Dice que el Espíritu Santo te lo revela todo eso que tienes, que Dios te ha dado, porque te ha sido concedido gratuitamente. Y aquí estás buscando préstamos por aquí, préstamos por allá, revolviendo el mundo, metiéndote, endeudándote, y no buscaste la fuente. Tu espíritu renacido, Señor, Espíritu de Dios, aquí estoy, tengo esta situación, tengo esta cuenta, tengo este problema, tú eres mi fuente. Háblame, muéstrame qué el Padre me ha concedido a través de Yeshua, porque dice que todo me ha sido concedido gratuitamente. Gratuitamente, por gracia. Lo tienes a tu disposición todos los días. ¿Y qué haces corriendo por aquí, corriendo por allá? Buscas trabajo por todas partes y no consigues trabajo. Y vas a las empresas y vas acá y chillas y gritas y maldices a veces y buscas por toda la avenida y te responde. Entonces cuando ya estás todo tirado, agobiado, que no sabes qué hacer, te pones a llorar. Le dices, ay Señor, y empiezas a llorarle al Señor y a llorar y a llorar, porque ya te rendiste, no tuviste más nada, y lo único que te quedó fue ponerte a llorar delante del Señor, y el Señor te dice, ya terminaste de buscar la solución por todos lados, pues yo soy tu solución. Y ahí el Señor, ¡pam!, te contesta y te toca en la puerta al ratico. ¿Y quién es? Y abre, mira hermana, yo estaba orando y el Señor me dijo que viniera y le trajera esta ofrenda, le trajera esto, le trajera aquello. ¿Sí sabe de qué te estoy hablando o no? Qué alejados estamos de una relación con el Señor.
¿Tú sabes cómo tú descubres tu nivel espiritual? Viendo cómo solucionas tus problemas. Dime cuál es tu nivel espiritual ahora con estos 5 principios que te he dado. ¿Cómo está tu nivel espiritual? Porque a medida que yo te voy mostrando, tú vas diciendo, eso lo hago yo, eso lo practico yo, eso lo sé, lo creo, lo he practicado, me funciona siempre. Entonces eso va mostrando que tienes un nivel espiritual básico, porque eso es lo básico, eso es lo fundamental. No estamos hablando de cosas profundas, estamos hablando de cosas básicas. ¿Cómo solucionar los problemas por fe y con gozo? ¿Por qué por fe? Esa palabra fe suena, hace ruido. La palabra fe a mucha gente le hace ruido porque no saben lo que es fe. Fe, bueno, yo he actuado en fe tantas veces y nada sucede. Y oro en fe y declaro en fe y he creído y Señor, yo tengo fe y nada pasa. ¿Será que eso que tú estás haciendo es fe o es una cosa que tú te inventaste? Porque la gente confunde fe con presunción. ¿Fe con qué? Con presunción. Ellos presumen creer en Dios. Ellos presumen que Dios los escucha. Ellos presumen que lo que están haciendo es correcto. Pero presunción no es fe. Presunción no es fe. Presunción es aquello que tú crees que tú sabes, aquello que tú crees que es así, aquello que a ti te pareció según la religión que era así o por tu experiencia o por lo que tú tengas acá dentro en la cabeza. Esto es fe, yo declaré en fe, yo oré en fe, yo pedí al Señor y el Señor nunca me respondió. Hermano, si tú dices que oraste en fe, pediste en fe y el Señor no te respondió, aquí hay 2 situaciones, dos cosas que pudieron haber pasado. Lo que pediste con fe no era fe. O lo que pediste con fe y era fe, lo que estabas haciendo era con fe, el Señor no te respondió porque no te convenía. Recordemos, el Señor no te va a dar todo lo que tú le pidas, sino todo aquello que realmente tú necesites para resolver un problema. Lo que realmente, yo lo pongo de esta manera, lo que realmente tú necesites. En otras palabras, Dios no responde, y esto es una controversia, Dios no responde porque tú tengas una necesidad, entonces Dios te va a responder por tus necesidades. Fíjate que parece controversial. Bueno, tengo una necesidad, voy a pedirle al Señor, pero espérate, tú puedes tener una necesidad y puedes pedirle al Señor, pero lo que estás pidiendo que tú crees que es necesario, no es necesario. El Señor te va a responder aquello que realmente tú necesitas. Realmente ante los ojos de Dios y no lo que tú crees que necesitas. Porque Dios no responde a la necesidad de la gente. Generalmente Él no responde a la necesidad de la gente porque mira, si Dios respondiera a la necesidad de la gente, yo te hago una pregunta bien lógica. ¿Cuánta gente en el mundo y en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, para no hablar de iglesia, sino de los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los ciudadanos del reino, los hijos? Hoy en día hablamos de iglesia y cristianos aquí todo el mundo ahora. Los brujos son cristianos. Los hechiceros son cristianos. Satanás dice que es cristiano. Los demonios también dicen que son cristianos. Ellos creen pero tiemblan. Hasta el diablo dice que es cristiano. Entonces vamos a hablar de hijos de Dios, nacidos de nuevo. Nosotros como hijos de Dios y nacidos de nuevo, nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor. Y cuando nosotros vamos a orar y vamos a buscar del Señor, ¿verdad? Creemos que lo que estamos pidiendo es por fe, porque estamos pidiendo y declaramos la palabra. Pero vuelvo al punto. ¿Tú sabías que Dios no responde a la necesidad de la gente, sino a su palabra y a su verdad, no a lo que la gente necesite? ¿Por qué te lo digo? Porque cuánta gente en el mundo no tiene grandes necesidades, hermano. Hay gente que se está muriendo, Señor, sáname, Señor, y se muere. En la iglesia, fuera de la iglesia, como dice la gente, gente, ministros, que han gritado, han llorado por una necesidad, Dios no les responde. ¿Por qué no respondió si la iglesia dice que Él sana? O que Él sanó, más bien. ¿Y por qué Dios no me responde si mira, mi hijo está pasando hambre? ¿Y por qué Dios no me contesta si lo que le estoy pidiendo es algo que necesito urgentemente? Y Dios parece que no te escuchó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando yo oro y grito y pido y ayuno y no hay respuesta. Pueden pasar 2 cosas. Estás orando mal o lo que estás pidiendo no es lo que tú necesitas.
Porque si Dios respondiera por la necesidad, entonces Dios es un Dios malo. El Padre Eterno es malo, el Señor es malo, porque tú sabes la gente que se humilla delante de Dios llorando para que Dios le devuelva el hijo, para que Dios le traiga el hijo, para que Dios sane a su mamá, y no hay respuesta. Y la gente se muere y las cosas nunca se dan. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por la necesidad de la gente. Porque si Dios se moviera por la necesidad de la gente, es un Dios muy malo, porque mira todas las necesidades que hay en el mundo. Mira todas las necesidades que hay en el mundo. ¿Y por qué Dios no contesta? ¿Por qué está este mundo como está? Dice la gente, ¿dónde está Dios? Ustedes que son cristianos y que dicen que fe, y miren este mundo, cada vez está peor, mire las violaciones, mire los asesinatos, mire estos gobernantes, mire Venezuela, mire Cuba, mire esto, mire lo otro. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Es que Dios nunca ha existido. ¿Cómo? Dios nunca ha existido. Si esa es tu doctrina de que Dios existe, la verdad es que necesitas volver a leer la Biblia. Porque las traducciones de que Dios existe están muy mal. Dios no existe. Dios no existe, ¿tú por no? ¿Qué significa existir? Si vamos a hablar de seres humanos, tener vida. Entonces, cuando yo digo Dios no existe, quiere decir que yo estoy diciendo que la existencia es producto de su creación. Y todo lo que tiene vida, en términos ya humanos de creación, Dios lo creó. Y existe porque Dios lo trajo a la existencia. Pero en cuanto a Dios se refiere, Él no existe. Porque a Él nadie le dio vida. Él es increado, tiene vida por sí mismo. Entonces Él no existe. Él creó la existencia. Él está por encima de la existencia y Él es el dador de la vida. Entonces, dentro de ese concepto filosófico correcto, Dios no existe, Dios es. Porque todo lo que existe, la existencia la creó Dios, la vida la creó Dios. Él es vida, claro está, Él es amor, Él es fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ese es el carácter de Dios. Pero Él no tuvo principio ni fin. Él no vino a la existencia. Él nunca vino a la existencia, porque si Él vino a la existencia, ¿quién lo creó? ¿Por qué es que nos complicamos mucho para explicar quién es Dios? Porque nosotros trabajamos con una mente de algo que recibió vida, vivió y murió. Entonces tratamos de mirar a Dios y decimos, bueno, pero Dios existe. Decimos nosotros, pero Dios existe, porque la traducción dice que Dios existe. Sí, ahí dice que Dios existe. Dios existe, pero si tú lees bien el pasaje, no dice que Dios existe, dice que Dios es. Por ejemplo, aquí en Hebreos 11:6, ¿qué dice Hebreos 11:6? Que es un versículo muy mal traducido y la religión pues lo enfatiza de esa manera. En Hebreos 11:3, vamos a buscarlo aquí, Hebreos 11:3, fíjate lo que aparece aquí. Y esto es interesante, Hebreos 11:6 dije, ¿verdad? 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Aún la versión la versión textual dice que Él existe. Aún la versión textual, que ha sido la mejor corregida del Nuevo Testamento, que yo le hablé eso a Carlos Fouchán, el que dio esta Biblia, es Carlos Fouchán, un argentino. Ya él partió con el Señor y nosotros nos hicimos amigos y él partió hace como 4 o 5 años, no sé, algo así. Y yo le hablaba a él de muchas palabras traducidas aquí en el Nuevo Testamento que no tienen la traducción correcta, y esta era una. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Sin embargo, cuando tú buscas las traducciones más fehacientes, dice que Él es. Yo soy el que soy, que Él es, no que existe, que Él es. Y ahí la cosa es diferente. Él es, habla del eterno presente de Dios. Él siempre fue, es y será. O sea, no existe. La existencia es su creación. Imagínate tú, Él es increado. Me estoy metiendo un poco... Me estoy saliendo mucho para cosas que en verdad no son fáciles de explicar y no son fáciles de entender para muchos. Entonces no quiero seguir por ahí. Pero Dios no existe, Dios es. Señor, ¿y quién voy a decir? Dios Moisés, quien me envía. Dile que te envió, yo soy el que soy. O sea, yo soy el eterno. Nunca tuve principio, nunca tuve fin. Eso es básicamente lo que dice. Yo soy el eterno. Eterno, sí. No tuve, imagínate tú.
La mente humana no tuvo principio ni tiene fin. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo es eso? Porque mi mente, tercera dimensión, raciocinio humano, hay un principio para todo, hay un final para todo. Entonces, si yo nací porque alguien me dio vida, ¿y quién le dio vida a ese alguien? Pues otra persona y otra persona. Y cuando voy hacia atrás por los siglos, me encuentro que hubo una primera causa, que fue lo que trajo toda la existencia. ¿Quién es esa primera causa? ¿O qué es esa primera causa? Ahí decimos, bueno, esa primera causa es Dios. Pero, ajá, ¿y quién creó a Dios? No, pero es que la primera causa, Dios la produjo. Ajá, pero ¿quién produjo a Dios? Y por ahí seguimos filosofando y decimos, bueno, la cabeza se nos explota. ¿Por qué? Porque no logramos saber, cuando llegamos a Dios, al Padre, al Señor, ¿y de dónde salió Él? Bueno, dice que Él es eterno. ¿Cómo? Que Él ha sido eterno. Eterno. No tuvo principio ni fin. Ahí la mente, pum, se nos explota, se bloquea. Porque estamos hablando con la razón. Y claro, si tú eres una persona que tienes un conocimiento en algo y tú vives una experiencia de toda una vida y eres experto en algo, y viene alguien y te dice, en tu área de expertise, en tu área de experiencia, y eres uno de los mejores, y alguien te dice, no, hermano, eso no se hace así. ¿Cómo? Eso no está bien, eso no está bien. Lo he hecho toda la vida, ha funcionado. Sí, ha funcionado por ahora, pero no es así. Esto funciona de esta manera. Entonces te enseña otro principio mayor. ¿Te acuerdas de lo que dice la Biblia? Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, que es un abismo, una profundidad de la sabiduría de Dios llama a otra profundidad a la voz de tus cascadas. Quiere decir que cuando Dios te da una sabiduría y un principio, esta sabiduría se conecta con otra sabiduría y esa sabiduría, pues esa sabiduría crea una nueva sabiduría y esa sabiduría crea una nueva sabiduría. Es infinita la cosa. Y es una proyección geométrica, no aritmética. 2 más 2 son 4. Pero 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1 en la Biblia. Y el hombre y la mujer se unirán y no serán más 2, sino que serán 1. Ajá, pero ¿cómo tú sumas 1 más 1 y te da 1? 1 más 1 no da 1, hermano, da 2. Eso es aritmética. Eso es el Pitágoras. Pero el Evangelio dice que 1 más 1 da 1. Y el Señor dice que todos somos 1 y que Él es un Ejad. Entonces, ¿qué es eso que es un Ejad? Ahí viene el principio de la eternidad, que Él es un Ejad. 1, yo soy 1. Por eso es que Él dice que es el Aleph y el Taf en hebreo, no el Alfa y el Omega, eso es griego, el Aleph y el Taf. No diga que Dios es el Alfa y el Omega, como dice la traducción acá, y Iglesia el Alfa y Omega. No, hermano, Dios no es Alfa y Omega. Alfa y Omega son símbolos paganos del griego. Y Alfa, lógicamente, y Omega es la diosa Astarte, la diosa Astarte, porque todas las letras griegas tienen que ver con sus dioses, con el Monte Olimpo y todo eso. Entonces, Jesús es el alfa y el omega. No, Jesús no es ningún alfa y omega, hermano. Jesús es el Aleph y el Taf. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y una de las cosas que significa es uno o unicidad perfecta. Entonces, hablar del Aleph no es lo mismo que hablar del alfa. Dios no es alfa. Dios es Aleph. Pero habría que meternos por ahí a investigar. Entonces, nuestra razón humana resuelve los problemas acá, intelectualmente, cuando un problema tú tienes, un problema, y tu mente, que depende del conocimiento que tú tienes, de la experiencia y de lo que tienes, por decirlo de una manera, acumulado aquí en el inconsciente, que es donde guardas tú todo el conocimiento que tienes. Y ese conocimiento que guardaste ahí por las experiencias que tuviste, es considerado para ti lo correcto, lo bueno y lo que debe ser, el deber ser. Para ti está en tu inconsciente. Muchas de esas cosas que tú acumulaste en tu inconsciente, que para ti es el deber ser, para Dios no lo son. Porque es conocimiento de este mundo, temporero, temporal. Eso no funciona así. Pero tu conocimiento te dice que eso se hace así. Es cuando Dios te dice, no, no es así. Dice que Eliseo tiró el hacha en el agua y el hacha flotó. Imagínese un hacha flotar. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Y dónde está la ley de la gravedad? ¿Cómo un hacha va a flotar, hermano? Tienes un hacha, imagínate lo pesado que es un hacha. La tierra se tiene que hundir. Dice que el hacha flotó. O sea, que Dios trabaja con leyes que no son humanas. Son las leyes del reino. Cuando tú entiendes que la ley del reino
están por encima, son supranatural, son supraconstitucional, son suprahumanas, son supraintelecto, son supra, por encima de. Entonces, cuando nosotros queremos solucionar problemas y somos carnales quiere decir, usamos solamente la razón humana, pues nos embotamos y salimos a buscar a todo el mundo que nos solucione los problemas y no nos damos cuenta lo que dice Pablo. Dice, porque Dios nos reveló por medio del Espíritu todo lo que nosotros necesitamos saber. Y dice, porque Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, habla la profundidad de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, satánico, diabólico, limitado, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo recibimos? Para, versículo 12, 1 Corintios 2:12, para que sepamos, ¿para qué recibimos el Espíritu? Si yo le muestro a usted por qué el Espíritu de Dios está por nosotros y para qué está, le voy a conseguir 1000 razones, por lo menos. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Para que sintamos la chiripiorca y empecemos a brincar, aleluya, gloria a Dios, y empezamos a gritar y a saltar, para que nos dé la chiripiorca, como dicen por ahí. No, hermano, es bueno tener emoción y el Espíritu se manifiesta y empezamos a brincar y a saltar, eso está bien, no hay problema. El Espíritu quiere que tú estés alegre, pero ¿será esa la razón por la cual tengo yo el Espíritu Santo? Para sentir emociones ricas, buenas, agradables, chévere, todo eso está bien. Pero vamos a darte una pequeña causita aquí, yo no puedo dar miles. En Juan capítulo 16, versículo 7 dice, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de iniquidad, es la palabra correcta y anomía, de justicia y de juicio, de iniquidad o pecado por cuanto no creen en mí. A eso vino el Espíritu Santo. 2, vino a convencer al mundo de justicia, porque yo voy al Padre, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Te estoy hablando de 3 cosas básicas por las cuales el Espíritu está aquí en la tierra. Esas son las 3 básicas. Podemos contar y no paramos. Mira esta. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el cual ni siquiera lo consultamos cuando tenemos problemas. Consultamos al vecino, al compinche tuyo. El compinche tuyo es el sucio y uña contigo. A ese es el primero que consulta. Y a lo mejor la peor persona que puede consultar es esa a veces. Y al vecino y al otro, y llamas y busca, y después te tiras a llorar, como te dije. Y entonces, Señor, ayúdame, Señor, Espíritu de Dios. Al último que consultamos, como que ya me va a tirar esta, a ver si la pego al Espíritu de Dios, porque si nadie me escuchó, a lo mejor Dios me escucha. Y son ministros, y son cristianitos. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Agradecemos que con tu amor y apoyo te hayas unido como patrocinante o inversionista de este ministerio. Y eso ha hecho posible que CLEN y Enfoque Ministerial estén alcanzando las naciones. Por favor, visítanos y únete a www.clenstudios.com para productos, patrocinios o para más eventos online alrededor del mundo.